Ya. Contreras se encuentra. Pastola. Profesora. Pérez. Ya. A ver. Cosas que han quedado pendientes de lo que es la parte de manejo, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, alguien me podría decir por qué es importante el control de registros. Para saber las edades y cuándo están entrando, cuándo están entrando, etc. Ya. Esa es una de las partes, ¿no? O sea, para nosotros poder conocer algunos detalles. ¿Para qué más era importante el control de registro dentro de la crianza de porcinos? ¿Solo edades? También para poder ver el número de camadas de la cerda y de esa manera poder ver qué tal está produciendo. Muy bien, también para ver las camadas, ¿no? Para poder tener conocimiento de ello. A ver, sus cámaras, porque si no, se me relajan y de ahí tengo unas notas que han tenido que haber, que ser, pero levantadas con el Espíritu Santo, porque si no, no llegan. Ya. ¿Qué más necesitamos de los registros? En primer lugar, ¿qué es un registro? ¿A qué le llamamos registro? Creo que también para saber si que alguna de los porciones está en algún tratamiento o algo. Claro, ya, estamos bien. Eso es más o menos como para saber, ¿no? Un registro es importante, anotando, para lograr una buena gestión técnica y económica. ¿Ya? El registro es importante para que nosotros logremos una buena gestión, sea técnica o económica. ¿Ok? ¿No? De toda granja, ya sea de aves, de cerdos, en todo. Por ejemplo, nosotros en el sistema educativo también empleamos registros. ¿No? Por ejemplo, aquí en sus estudios, ¿cuáles son los registros? ¿Tenemos registros acá? ¿Ustedes tienen registros de su época de estudiantes? A ver, ¿qué me dice Kevin? Cámaras, por favor, si no lo voy a tener que ir desalojando de la sala. ¿Ya? Que si no, no me atiende la clase. Valeria, su cámara. Israel. Profe, yo estoy sin cámara hoy día porque mi laptop no me acepta el Windows, la cosa está de Meet, solo estoy desde mi celular. Ok, pero tienes que resolver eso, ¿ya? Chucho. Sí, hoy día lo resuelvo. Ya, bien. Entonces, para nosotros lograr una buena gestión, estoy hablando gestión, ¿qué cosa será una gestión? Yo preguntaba, ¿cuál es el sistema de registro que existe en la gestión universitaria que están haciendo ustedes? El promedio ponderado. Ya, ya. La gestión, bien, la gestión, ¿qué es una buena, o qué es una gestión? Es un conjunto de técnicas, es un conjunto de prácticas, de protocolos, ¿ok? Que se van a aplicar para poder desarrollar algo, ¿no? Y en este caso específico, estamos hablando nosotros, ¿no? Para hacer una buena gestión técnica, o sea, de manejo y económico, donde haya rentabilidad en una granja de cerdos, es necesario el sistema de registros, ¿no? Ahora, un registro también nos permite establecer objetivos y metas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una mortalidad que es elevada, el registro me va a permitir a mí darme cuenta, ¿no? Oye, ¿cuánto se murió ayer? Y antes de ayer, y la semana pasada, y no. ¿Cómo estoy en mis estudios? ¿Sabes cómo estoy en la práctica? ¿Cómo estoy en la teoría? El registro me permite a mí ver, oye, no, yo necesito dedicarme más a esto, tengo que darle más énfasis. O sea, tengo que mejorar. Esa mejora continua solo se va a lograr cuando yo establezco los objetivos y las metas, ¿no? De la productividad, de la rentabilidad, ¿ya? Entonces, es importantísimo, diría yo, y lo dicen todos quienes estamos en el campo de la porcicultura, el tener que manejar registros. Por ejemplo, dice, la regla de oro, no, sin control no hay mejoras. Si ustedes no tienen un registro de las calificaciones, ¿cómo podrían saber si necesitan enfatizar más en algo? ¿Ok? Pero no solamente se trata de registrar y yo escribo cualquier cosa. O sea, se trata también de tener presente la calidad y la cantidad de datos que son necesarios. Porque de repente, si soy una empresa genética, voy a necesitar muchos datos que son concernientes. Por ejemplo, en un registro genético, o sea, voy a vender hembras, ¿de acuerdo? Voy a vender hembras. ¿Qué datos necesito? Se lo pregunté en el examen. ¿Qué datos se necesitan? ¿Qué datos serán importantes para poder nosotros comprar, en este caso, una chanchilla? ¿Qué datos serán importantes? ¿Qué necesitaremos? Me voy y compro una chanchilla, lo pido en Amazon ahí, por favor. En Temu, mándame una chanchilla, Leo. ¿Qué cosa necesito? El registro reproductivo de la madre. Muy bien, Mariana, el registro reproductivo de la madre, ¿no? O sea, ahí genéticamente, ¿y qué cosa habrá en ese registro de la madre? Muy bien. ¿Qué cosas tendrán ellos que tener como base para poder decirle, sí, usted puede comprar este animal o puede seleccionar este animal? ¿Qué se necesitará saber de la madre?
El número de personas, la cantidad de lechones por camada, condición, cómo lleva su condición corporal al parto normalmente y facilidad de parto. Claro, y todo su historial, ¿no? Médico de la hembra. Porque eso no lo voy a poder ver, yo voy a poder ver el animal, pero no sé pues, qué cosa hay detrás de ese manejo, ¿no? Entonces ahí yo voy a saber con exactitud si esta marrana presentó, tuvo algo, qué cosa hay, ¿no? Entonces eso es importante. Por ejemplo, nosotros deberíamos de tener un registro, ¿no? Médico de lo que nos sucede. Así como tenemos un registro, un CARDEX de vacunas, también un registro médico de lo que nos sucede a nosotros, ¿no? A ver, en este mes tuve afecciones gástricas, casino, ya, tuve dolor de cabeza, ¿y qué fue? O sea, más o menos para nosotros ir haciendo un récord, un historial. Recuerden que la calidad y la cantidad de los datos, ¿no? Son bien difíciles de ser retenidos en la memoria, ¿ok? Entonces, ese es algo así como lo que dice, ¿no? Lo que se denomina en psicología como la ley del olvido, que implica la pérdida de la capacidad de retención de la información en función al transcurso del tiempo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de contar con una memoria objetiva, no subjetiva, la subjetiva es la que estoy olvidando. En cambio, una memoria objetiva utiliza registros, que es una forma de poder almacenar datos que van a ser de mucha utilidad. Hablaba el otro día con un colega o una jovencita que ya vino de estudiar, de pregrado, y le decía, ¿y por qué no te vienes a estudiar un posgrado? ¿Por qué no fuiste a la convocatoria? Había una convocatoria. Y yo le decía, lo que pasa es que no sé dónde he guardado mi título. ¿No? Le digo, ya, ¿se dan cuenta? Mira, ¿no? Entonces le digo, bueno, no te preocupes, le digo, este debe estar escrito en su NEDU, pero en su NEDU dice constancia de inscripción, más no aparece el cartón, ¿no? Entonces, por ese motivo, me dice, no puedo hacer nada, no sé dónde lo he metido, pero sé que no ha salido. Entonces dije, empieza arreglando pues, tus cosas personales, porque con una situación así, imagínense, ¿no? Ya, pero eso nos pasa siempre, Ya, entonces, nosotros podemos decir que cuando uno no utiliza los registros y justifica, por ejemplo, que no ha habido tiempo, que no ha podido llenar, o que le requiere mucha dedicación y todo, ya ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema, porque nosotros tenemos que hacer registros que sean fáciles, que nos proporcionen, o sea, registros dinámicos, que nos proporcionen a nosotros entender la información, ¿no? Para nosotros luego poder utilizarlas y sobre todo poder corregir cosas. Ya, vamos a ver esto rapidito para poder ver un videíto, ¿no? Entonces, vamos acá, ¿no? Sin control no hay mejoras. No se puede mejorar nada que no se haya controlado. O sea, tú no puedes mejorar nada aquello que no has podido medir, ¿no? Dice, no se puede medir nada que no se haya definido. Eso también es importante. O sea, ¿qué voy a controlar? ¿Qué voy a medir? Voy a medir la mortalidad, voy a medir el consumo, voy a medir la ganancia de peso, quiero saber con cuánto peso nacieron los lechones, quiero saber en qué situación está. Entonces, eso se llama gestión, ¿no? Entonces, toda gestión porcícola profesional debe estar acompañado de un sistema de registro, ¿ok? Y eso es importante para nosotros poder tener un buen control. Entonces, ¿qué es básicamente un registro? ¿Qué cosa es? ¿A qué se denomina un registro? ¿A qué denominamos nosotros un registro, no? Entonces, un registro viene a ser un sistema de secuencialidad, un sistema en el cual nosotros vamos a ir día a día, paso a paso, registrando, ¿no? Grabando, vamos a ir anotando eventos y todas las actividades que pueden ocurrir dentro de la crianza, ¿ok? Como por ejemplo, ¿cuáles son esos eventos? Tenemos eventos sanitarios. Debemos estar seguros cuándo es que hay que cumplir un programa de vacunación. Debemos estar registrando las mortalidades, los tratamientos, para nosotros poder conocer con exactitud qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Con esa hembra o con lo que nosotros tengamos. Así como tenemos los registros, en cada una de las clases se les ha ido colocando también a ustedes registros, ¿no? Hay que tener registro, ya, por ejemplo, el registro para tener una fecha probable de parto, para poder tener la fecha probable de destete, para poder llegar al peso y también para saber cómo estamos dentro de la conversión alimenticia, ¿ok? Igualmente debemos hacer registros para lo que es toda la parte reproductiva, para ver la cantidad de días de destete vacíos, cuándo se presentan los celos, cuándo se hace la inseminación, no es monta inseminación, cuántos días está llevándose la gestación para saber en qué momento lo voy a trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pueden ser más, pueden ser menos, pero lo básico es algunos tipos, ¿no? de datos que no pueden pasar por desapercibido. Por ejemplo, ¿no? La identidad de los animales que estábamos viendo. O sea, ¿quién es esa marrana? ¿Qué número de marrana es? O sea, ¿qué nombre tiene? Ahí nosotros lo codificamos con un número, porque a veces es una granja que puede tener miles. Entonces nosotros le vamos a poner, ¿no? una numeración a la marrana, ¿correcto? Luego necesitamos, o sea, conocer la identidad. Antes se trabajaba con unas muestras, eran unos cortes, y nosotros, incluso les dije en la clase que eso ya no era lo usual. Nosotros trabajamos con numeración que ni siquiera ya va en aretes, solo las hembras nada más no tienen aretes, pero en el caso de las crías ya estamos hablando nosotros de tatuajes, ¿no? En el cual va la identidad de ese animal, o sea, sobre todo cuándo nació, hijo de quién es. Eso es importante que nosotros sepamos. Después necesitamos registrar toda la parte reproductiva, cuándo se han producido las inseminaciones, cuándo está previsto los partos, el tamaño de camada, para ir evaluando la hembra, si queda o no queda, cuáles son sus pesos, cuáles son los pesos al destete, en cuántos días se han destetado, cuántos lechones se han destetado, ¿no? Y cuál es el intervalo
entre los partos, cuántos días demora esta marrana en recuperarse, pero ojo, y lo hemos dicho también en el examen, esa parte de los partos, nosotros lo tenemos que ver básicamente, lo importante para poder inseminar una marrana destetada, lo más importante sería que nosotros tengamos, ¿no? Una buena condición corporal para que inmediatamente pueda aprovechar el celo post-destete. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No los escucho. ¿Ya? La condición corporal. Sus camaritas, por favor. Es importante conocer la condición corporal de ese animal, irla manejando durante la lactancia, irla manejando durante la gestación también. ¿Ok? Para que no entre muy gordita, para que no salga muy delgada. Y conocer, en los cerdos necesitamos, como el sistema es todo dentro, todo fuera, necesitamos conocer nosotros también cómo están las instalaciones, o sea, el movimiento de los animales, ¿no? ¿Cómo está el movimiento de los animales? ¿Cuántos días van a utilizar estas marranas la maternidad? O sea, eso está en relación cuándo se va a destetar, ¿no? Ya, cuándo se va a destetar significa cuántos días va a estar esa maternidad. Pero no solamente es eso, ¿no? No solamente es esa situación. Es que nosotros también necesitamos conocer cuántos días se requiere para hacer una buena limpieza de las instalaciones. O sea, yo lo voy a utilizar, si una marrana se desteta el día número 21, entonces yo voy a tener esas instalaciones lavándola máximo 3 días, desinfectándola y dejándola descansar otros 3 días para que complete una semana sin animales, baje la carga bacteriana, viral y todo, y luego posteriormente yo voy a poder tener, ¿no? Voy a poder tener, ¿qué cosa? Otro lote que va a ingresar dentro de lo que es las instalaciones. Entonces hay que saber, ¿no? El movimiento está ligado al estado productivo de los animales. Y tenemos que saber cuándo va a entrar un lote, cuándo va a salir ese lote, para saber qué lote viene atrás, ¿no? Y tenemos que ir nosotros anotando siempre de dónde vienen las marranas, hacia dónde van, o sea, van a entrar a la maternidad, cuánto tiempo van a estar ahí, cuál es la fecha de su traslado, ¿no? Toda esa trazabilidad es importante, ¿ok? Entonces, dice, el antes del caos, cuando el dato es estimado. Por ejemplo, para poder manejar una serie de registros, y cualquiera que sea, ¿no? Nosotros, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos capacitar el personal. Porque si no, el personal no va a saber qué cosa va a registrar, qué cosa es lo que va a anotar en esa ficha. ¿Ok? Entonces dice, personal no capacitado. Quien registra no entiende, o sea, no sé, estoy poniendo, pero no sé qué cosa es lo que estoy colocando ahí. No entiende por qué, ¿no? Por qué es importante que nosotros coloquemos, por ejemplo, por qué es importante anotar el peso de los lechones. Ah, sí, creo que fue 1 kilo, 1,5 kilos. O sea, no podemos estar adivinando. Nosotros necesitamos tener ahí especificaciones estrictas, concretas. Necesitamos nosotros conocer datos precisos, ¿ya? Entonces, pero para eso hay que capacitar. ¿Y qué cosa hay que capacitar? Hay que hacer que el personal maneje registros que sean simples, pero que puedan darnos el dato que buscamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esta marrana creo que va a parir, eso no existe, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, sabemos que una gestación es de 114 a 115 días en promedio, ¿correcto? Eso no va a cambiar, ya eso me lo sé de memoria, ¿no? Ya, correcto, hasta ahí voy, ya, todo está tranquilo, sí, pero ojo, de repente esa marrana se adelantó su parto, ¿no? Entonces yo tengo que estar también a la expectativa y tengo que registrar, porque en un segundo parto puede volver a pasar lo mismo, ¿ok? Ahora, no se trata tampoco de que nosotros recopilemos datos cuando se nos ocurra, sino eso es parte del protocolo. O sea, siempre, en todo momento, en cada evento, tiene que haber el registro de datos. Ese registro de datos se va a hacer de manera permanente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con los registros? Los registros tienen que ser confiables, ¿ok? Entonces, eso de ahí significa que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿y qué tal el primer parcial, el curso? Ah, sí, ok, ya. Yo no estaría dando una respuesta correcta. Yo tendría que hacer una evaluación estadística, ¿no? Yo tengo que ver, a ver, tengo 30 estudiantes, de los cuales, ¿no? Tantos han sido reprobados, tantos están por encima, tantos están, o sea, tengo que hacer ese análisis y tengo que ver, y es más, ¿no? Tengo que comunicarme con las personas, estar seguro de lo que está pasando. Entonces, igual es acá. Nosotros todos los datos que sacamos, que llenamos, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Para poder hacer una comparación. Recuerden que este es un negocio. La crianza del cerdo es un negocio. O sea, tenemos que entender la crianza del cerdo como algo productivo, como algo rentable. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar si está en contra, ¿no? Para que nosotros podamos detectar qué cosa es lo que está pasando con la producción, ¿ok? Antes de que se convierta en un riesgo mayor. O sea, por ejemplo, oye, ayer ha habido lechón muerto, hoy día también, ¿no? O sea, por ejemplo, en aves eso es recontra veloz. En cerdos todavía es un poco más lento, pero en el caso de la avicultura se nos empieza a morir un pollo y hasta la tarde ya tenemos medio galpón. Entonces, por eso es importante que nosotros detectemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a ir viendo, el consumo ha bajado.
los animales, o sea, tenemos que ir viendo poco a poco, en todo momento tenemos que ir viendo cómo se encuentra la parte productiva y eso lo podemos sacar, cómo lo vamos a sacar mediante la obtención de datos de los registros. Y de esa manera vamos a ir comparando, ¿no? Entonces, y en el tema genético ni qué decir, pues, o sea, la base de la comparación, de la selección, es a base, ¿no? De los datos que se han establecido. Entonces, los registros nos permiten hacer una trazabilidad, ¿no? Yo sé de dónde es esta marrana, o de qué parto proviene, o cómo es, o sea, en la parte genética ni qué decir. Nosotros hacemos la identificación, lo ideal es la identificación del animal, la identificación, hay una barra que se utiliza sobre todo esto en Europa, ¿no? De los datos de explotación, del sistema, o sea, de esa manera va el sistema de trazabilidad. O sea, nosotros sabemos si tenemos, por ejemplo, algún problema. Escuchaba esta semana estuve en un congreso avícola y nos hablaban sobre el tema de salmonela, ¿no? Entonces decía, nosotros todavía no estamos a ese nivel, pero en Estados Unidos detectaron salmonela en pollo y que habían sido intoxicados niños en el colegio. Entonces, inmediatamente ellos detectan por la trazabilidad del producto cuál es la fuente de origen. Y una vez que detectaron la fuente de origen, hay que buscar no solamente de dónde son los pollos, sino qué cosa pasó, si fue ese lote que estuvo contaminado con algo, ¿no? Entonces, esa trazabilidad nos permite, en el caso también del cerdo, cuando hablamos de la trazabilidad de un animal, estamos hablando de el origen del animal, de la identidad del animal, de ver cómo ese animal se ha ido pasando por todas las etapas durante el movimiento, cómo va su registro sanitario, ¿no? Entonces, se sugiere que en el libro de registros debe de contener, ¿no? La cantidad de animales que hay, o sea, la especie, si es aves, si son cerdos, si son vacunos, ¿no? La entrada, salida, el destino, la fecha, esto es en cuanto a lo que es el embarque de los animales, ¿ya? Ahora, también tenemos nosotros el cumplimiento y la continuidad, o sea, no siempre. Yo a veces en las empresas lo que más dificulta es el manejo de los registros, ¿no? Entonces, pero para ello nosotros no voy a entrar yo con mi tablet muchas veces dentro del galpón, porque así no se trabaja, porque cada hembra tiene un registro individual. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos es establecer una ficha individual por animal cuyo formato va a ser manual, ¿no? Algo físico donde se va a ir llenando y luego esa información debe de ser una información que se tiene que trasladar a un sistema de software o simplemente a un sistema de gestión que me permita a mí poder sumar y restar, por ejemplo, en el tema de lo que es la mortalidad, para ver dónde está la eficiencia o dónde está el riesgo que puedo yo tener dentro de lo que estoy desarrollando. O sea, todos los días. En el caso de la crianza de postura comercial, todos los días yo tengo que saber cómo está el pico de producción de huevos. Ahí es más fácil medir. En el caso de los broilers no es tan simple, porque todos los días yo tengo que ver el consumo de alimento, pero no sé la ganancia de peso, pero sí puedo evidenciar si hay o no hay mortalidad. En el caso de los cerdos, igual, consumo de alimento. Y lo único que me va a ir indicando a mí, o sea, cómo está el consumo de alimento, cómo está bien, está mal, ya, perfecto. Y luego de ahí, yo tengo que ir viendo también el tema de lo que es, uno, consumo, y segundo, la mortalidad. Para eso es importante que nosotros sepamos. Y luego, nosotros también podemos ver, se utiliza los registros para poder sacar una data, ¿no? Por ejemplo, todas las prevalencias que nosotros obtenemos en diferentes enfermedades, ¿no? Son a base de registros. Entonces, para ello, nosotros vamos empleando, para terminar esta parte, que existe una serie de programas. Lo más sencillo es trabajar con un Excel, pero ya existen software que nos permiten a nosotros ir viendo cómo está la productividad, ¿no? Cómo va el manejo de los cerdos, cómo está, se están llevando a cabo todos los eventos dentro de lo que es la granja. Lo importante, ya sea algo tan sencillo que nos permita a nosotros visualizar y entender qué cosa es lo que está pasando dentro de la granja, ¿no? ¿Qué cosa es? Tenemos que tener nosotros reportes productivos, tenemos que tener alertas sanitarias, ¿no? Por esto vamos a ir evaluando constantemente y esto es lo que nos va a ir refiriendo, ¿no? Entonces, de granja lo que necesita, sea grande o pequeña, ya sea cuyes, ya sea aves, ya sea de cualquier especie productiva, nosotros lo que necesitamos es crear un sistema, no tener solamente memoria, un sistema, ¿no? Entonces, este sistema nos va a permitir a nosotros un control de registros, ¿no? Que nos va a demostrar, nos va a permitir buscar, nos va a permitir analizar y nos va a permitir establecer objetivos para poder hacer una corrección del manejo, para poder hacer una mejora en el momento. Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos definir qué variables son lo que vamos a ir evaluando, ¿no? O sea, qué indicadores son críticos dentro de lo que es la operación. Por ejemplo, yo puedo hacer un registro de mortalidad. Puedo ver la mortalidad que tengo en la maternidad, la mortalidad que tengo en el destete, que son las más críticas, ¿no? La mortalidad durante la primera semana. Decíamos, ¿cuál es la causa de la mortalidad durante la primera semana? El aplastamiento. Pero de repente en mi granja no es así. No se están aplastando. Se están muriendo por enfriamiento, ¿no? Entonces yo tengo que, una vez que yo establezco esa variable de lo que es mortalidad, tengo que buscar cuáles son las causas. Tengo que ver qué hora se murió ese lechón, cuál fue el evento, lo encontraste muerto, cómo está, porque el aplastamiento, eso es evidente, ¿no? Lo vamos a encontrar debajo de la marrana, ¿ok? O tiene una característica inconfundible. Entonces eso es. Lo otro, necesitamos crear registros que sean simples para poder tener que capacitar a un personal que no se complique, porque entre que tiene que limpiar, tiene que atender, tiene que dar de comer, tiene que chequear, y encima todavía va a tener que ir anotando, la gente se aburre. Entonces dice, no, son muchas cosas, o sea, tenemos que poner simplemente algo. ¿Qué cosa se hace a veces? Se trabaja con pizarritas. Es una pizarra donde se anotan todos los muertos, ahí van. Si hay 10 jaulas ahí, se pone del 1 al 10. Entonces, simplemente el operario ya anota 2 en esta jaula, en esta ninguna, ya. Y luego pasa el encargado y va registrando, ¿no? Y va registrando esa mortalidad, la recoge.
¿no? Entonces, es el operario. Ellos simplemente ponen ahí y ya está. No lo trabajan directamente en su ficha, porque la ficha hay que sacarla del plástico, hay que tener el lapicero, hay que tener el tablero, entonces tengo que anotarle todo. Entonces, no, entonces el operario simplemente una pizarrita registra ahí, ya, le pone, y si esa marrana tuvo tratamiento, le pone tratamiento, ya, entonces ya es el que registra, el que recoge, dice, oye, ¿qué cosa le has puesto? Ya, le he puesto tal cosa a la marrana, porque está por retención de placenta, ya, correcto, entonces tiene que coincidir también con el cártex de la medicina, o es el médico que le dio la medicina, o sea, tenemos que ir cruzando información, ¿no? Entonces, tenemos que simplificar. Ahora, si es una persona que puede hacer el registro directamente en una ficha, ni hablar. Pero normalmente, como les digo, se trabaja en algo simple para que el que maneja el galpón o la paridera no se complique, ¿no? Entonces, luego nosotros también, no se trata solamente de recoger información, porque esa información nos está hablando de qué tan bien o tan malo está el manejo de ese operario. Entonces, ¿cómo yo evalúo si este personal es bueno? ¿Porque me mira bien, porque me saluda bien? No, yo evalúo en función a resultados. ¿Cuál es el resultado que hemos tenido en este lote de parición? Ha habido mucha mortalidad. Mira, el mes pasado tuviste tanta mortalidad. Ya, probablemente fue enfriamiento, eso ya. Y ahora, en ese mes, evaluamos cómo ha ido. Está excelente. Tu mortalidad ha disminuido. Sí, doctor, porque ya manejo esto, manejo el otro, ¿no? Entonces, a mí me permite poder yo estandarizar mis manejos, me permite poder evaluar al personal para también hacerle su reconocimiento, ¿no? O sea, para irlo anotando en sus bonos a fin de año y decir, excelente, punto para él, ¿no? Entonces, todo eso me permite hacer el registro. Por ejemplo, el registro de notas de ustedes les permite establecer cuál es el orden de mérito que tienen dentro de sus estudios, ¿no? Entonces, y según ello, así, y vamos viendo también en función a ello, están las escalas educativas, o sea, una serie de cosas. Entonces, pero eso es a través de qué cosa? A través de los registros, ¿no? Entonces, eso es en conclusión. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta en base, a ver sus camaritas, por favor, en base a lo que son el manejo de registros, la elaboración de los registros, las vamos a hacer nosotros mismos, pero tomando en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la característica de nuestra granja? ¿Ok? Hay registros que son reproductivos, hay registros que son productivos, o sea, cuando los vamos a ver en cuanto a lo que es recría, hay registros que es de consumo, ¿no? De alimento, hay registros que son contables, ¿ya? Entonces, nosotros vamos viendo, ahora por cada una de las etapas también podemos hacer diseños para las fichas que hacemos de inseminación, para las fichas de los partos, para poder ver el manejo, ¿no? Para hacer una tarjeta individual de las cerdas, de las marranas, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir manejando y viendo, pero es importante. Vamos a ver por partes, porque es un poquito largo esto, un videito sobre registros, ¿ok? Técnico de la empresa. En este caso, hoy vamos con un nuevo tema, los registros en la producción clave para el éxito de la empresa. Un tema bien importante, ya que de acuerdo a los registros que tiene tu empresa, tu granja, o qué registros llevas, está el éxito de esa producción. Y conocer realmente si estás produciendo efectivamente o en positivo o en negativo. Porque puede ser que estás avanzando en la producción, pero no estás ganando, no estás rentabilizando ese sistema de producción. Entonces, en base a esto, tenemos que el objetivo de toda empresa, en este caso de producción agrícola o producción porcina, tiene que ver con maximizar la productividad, aumentar o maximizar la rentabilidad y generar fuentes de empleo. Podemos decir que básicamente son tres objetivos. Y es que los registros en la producción ayuda, nos permite conocer, evaluar constantemente cómo va avanzando ese sistema de producción, si realmente se está maximizando esa productividad. Si se maximiza la productividad, debería entonces también existir una maximización de la rentabilidad de este negocio. Eso es bien importante y por ello es que los registros es parte del éxito de esa unidad de producción. Entonces, en base a esto, vamos a empezar con el concepto básico de qué es un registro. Tenemos que un registro es un mecanismo para controlar lo que se hace en cada punto, en cada área de la unidad de producción, siendo importante la utilidad de esa información, porque nada sirve que tomes registros constantemente si no estás utilizando esos datos, si esos datos no los convierte en información, y de eso hablamos muy bien en la clase pasada, la clase anterior, donde hablamos de la gestión, y bien importante, que si no la viste, puedes ir a este video para que puedas ver esa primera clase, y ahí puedes encontrar una gran relación que existe con los registros de la producción. Entonces, esa información que se obtiene con la utilidad de los datos proporciona información veraz para tomar decisiones en el momento que se necesite y de una manera sencilla. Porque ¿cómo vamos a saber si el sistema de producción está funcionando correctamente, si el alimento que estamos ofertando funciona o responde adecuadamente a una ganancia de peso, a una conversión? La única manera de tener esta respuesta es mediante el uso de los registros. Y en base a esto, tenemos que logramos llevar a los registros. Primero, evaluar el progreso de ese sistema de producción, hacer un mejoramiento genético, esto es bien importante en las granjas, en la unidad de producción porcina, donde hacemos cruzamientos, tenemos líneas maternales, líneas paternales, líneas terminales, entonces ahí dentro de los registros podemos hacer selección. También podemos planificar apareamientos según una selección de una línea genética, muy aplicable también en las líneas avícolas a nivel industrial de las casas genéticas, y todo esto apunta a mejorar la productividad o tiene que ver con la productividad en ese sistema de producción. Por otra parte, tenemos que en relación a la rentabilidad podemos conocer la variación existente entre la producción y los aspectos económicos y contables. Si no tengo información de la producción, cuánto se gastó de alimentos, cuánto se gastó de medicina, cuánto fue el gasto asociado a la reproducción, si no tenemos o no podemos llevar toda esa información, extrapolar esa información al aspecto económico, que tiene que ver realmente con los costos asociados a cada punto del sistema de producción. Entonces, en fin, todo esto nos lleva a que la productividad y la rentabilidad nos va a permitir tomar decisiones adecuadas según cómo está avanzando el sistema de producción en base a lo que realizamos en los registros. Tenemos también que es clave que existen criterios para tomar los registros. No vamos a registrar cualquier cosa porque es algo que queremos hacer o porque estamos copiando un modelo en ese sistema de producción de un compañero, un vecino o de un conocido. Entonces tenemos que primero hay que conocer cómo funciona el agronegocio, cómo funciona el sistema de producción avícola, con gallinas ponedoras, con pollos engordes, con hornices o cerdos. Bien importante que exista identificación
cada animal está identificado en el caso de los cerdos, o identificado un galpón, o las jaulas. Vamos a ver a continuación cómo podemos aplicar esa identificación, que los datos sean medibles. Hay que buscar sobre todo datos cuantitativos, o sea, que sean medibles constantemente, que la información que estamos tomando sea completa, que nos permita, en el momento que nos sentamos a analizar la información, a revisar la información, nos permita entonces tomar decisiones. Tiene que ser datos de información que sea precisa. Si yo necesito saber cuánto es la ganancia de peso en algún momento, entonces tengo que tener constantemente los pesos que en un tiempo determinado que me permita evaluar esa ganancia de peso o esa tasa de crecimiento. Y por último, aunque no menos importante, sino sumamente importante, que los datos o los registros tienen que ser utilizables. Si yo estoy tomando información, datos constantemente, llevo registro todos los días, entonces esa información tengo que revisarla. Tengo que tomar un día a la semana, un día o 2 días cada semana, o por siempre tengo que tomar un momento para revisar la información y utilizar esa información en beneficio de la unidad de producción. Por otra parte, como dije anteriormente, la identificación es muy importante. Entonces, en el caso de los cerdos tenemos varios tipos de identificación que podemos aplicar. En este caso, como los piquetes, que son muy utilizados en las hembras reproductoras o los animales que son seleccionados para ser reemplazos. También podemos aplicar los aretes, que son aretes donde viene una numeración, o también hoy en día hay aretes que tienen un microchip y permite trabajar de forma electrónica toda la información, toda la identificación. También podemos aplicar lo que son los tatuajes, que puede ser a nivel de oreja o a nivel del cuerpo animal, principalmente a nivel del lomo o de las paletas o el carne. O sea, siempre el tatuaje va en un lugar donde permita visualizar fácilmente el número de los animales. Ahora, caso contrario, en la producción avícola, se identifica, en este caso, los galpones o las instalaciones. Por ejemplo, es una granja de pollos engordes, donde cada galpón tiene una numeración, un número, o se puede asociar a una letra, pero es importante, como es un manejo en lotes, se asocia una identificación grupal. Caso de pollos de gallinas poneras, se pueden identificar las jaulas, o los pisos, o las líneas completas de jaulas, como para llevar un registro más preciso en ese sistema de producción. A niveles de selección individual, en la agricultura también podemos aplicar identificación individual, como vemos en este caso de estas aves, esto con idea ya de sistemas que van apuntando a lo que es la selección genética, ya a conocer desde el punto de vista individual cuál es el comportamiento, cómo es la reproducción, cómo es el porcentaje de postura de ese grupo de animales para hacer una selección más efectiva. Ahora nos preguntamos también por qué llevar registro, y aquí hay 3 respuestas que son bien clave, que siempre tenemos que tomar en cuenta en todo sistema de producción. Primero, no se puede mejorar nada que no se haya controlado, no se puede controlar nada que no se haya medido, y no se puede medir nada que no se haya definido e identificado previamente. Esa parte es muy importante, ¿no? O sea, no solamente es que, o sea, nosotros mejoramos lo que hemos medido, ¿de acuerdo? Pero también es importante que sepamos qué es lo que vamos a medir. Ya, eso es importantísimo, porque si no, la cosa se vuelve complicada. Esas 3 respuestas son bien importantes, que siempre las recuerdes y siempre lo apliques en tu unidad de producción si quieres ser eficiente. Otra pregunta, ¿por qué registros deben llevarse en una unidad de producción? Aquí te respondo, básicamente, tenemos muchos registros que llevar. Hay mucha información que se puede generar todos los días en un sistema de producción, sea de aves, sea con gallinas ponedoras, pollos engordes o cerdos, donde hay mayor actividad y hay diferentes fases y áreas que se deben manejar. Tenemos que en la reproducción podemos llevar registros como las montas o servicios que se hacen, las repeticiones, la producción en cuanto a ganancia de peso, consumo de alimento, conversión de alimento, en crecimiento, como ya lo comenté anteriormente, ganancia de peso o la tasa de crecimiento en la primera semana de pollo engorde. Si los pollos engorde en la primera semana pesaron tantos gramos, entonces vemos en la siguiente semana que debe existir un crecimiento, un peso específico, y ahí podemos calcular cómo fue esa tasa de crecimiento. La sobrevivencia, o en este caso del inverso, que es la mortalidad, se debe llevar a cabo constantemente. Los descartes, esto es importante, ese registro, que los descartes se aplican cuando un animal no está apto a lo que debemos tener en la unidad de producción. Eso es muy diferente a lo que es la mortalidad, porque la mortalidad depende a una deficiencia, a un problema que tenga el animal para, o que no le permite sobrevivir, y por lo tanto tenemos que registrarlo como 2 puntos bien separados, que son totalmente diferentes por lo que expliqué anteriormente. También tenemos lo que es la bioseguridad, la sanidad, qué producto aplicamos en algún momento para minimizar o controlar las cargas de microorganismos patógenos, o qué vacuna o qué bactericida o qué medicamento se aplicó en algún momento a un grupo de animales o a un animal específico. Eso hay que registrarlo porque son eventos bien importantes que pueden afectar la productividad. Igualmente, hay que registrar lo que son las salidas o ventas de animales, así como también el ambiente, o sea, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la velocidad del viento, la cantidad de gases que se generan dentro de un galpón, porque todo esto es información que me puede servir para evaluar cómo es la respuesta en algún momento específico de los animales. También debes tomar en cuenta que los registros se llevan en 2 fases, o se deben llevar en 2 fases. Una fase tiene que ver en campo, o sea, en el galpón, en cada área de la unidad de producción deben haber carteleras o planillas que permitan registrar todos los eventos asociados a esa área. Por ejemplo, como aquí en la área de gestación hay información específica importante a esa área. Por ejemplo, cuándo se realizó un servicio, cuándo se realizó una inseminación artificial, qué hembra repitió celo, cuál es la condición corporal de una cerda, cuál es el espesor de grasa dorsal, o en qué momento se verificó el estado de preñez. Entonces, hay datos bien importantes que suceden en ese lugar y deben ser registrados. Y toda esa información que se registra en campo debe pasar a una oficina, donde la persona que está en la oficina, o si el mismo técnico, el supervisor responsable de esa área, debe pasar toda esta información que se registra en planillas en campo, deben ir a un sistema informático. ¿Por qué utiliza un sistema informático? Porque es bien importante que esa información esté respaldada en primer lugar. Segundo, nos permite utilizar esa información. Al momento que utilizamos esos datos, los convertimos en información y es lo que nos va a servir, nos va a ser útil para tomar decisiones, evaluar cómo está comportándose la unidad de producción con el alimento que aplicamos, con el manejo que se aplicó en algún momento. Si modificamos algo en el ambiente, ahí podemos detectar mediante el análisis de los datos qué sucedió en base a ese ambiente que modificamos y se respondió efectivamente en positivo en los resultados que estamos viendo en la producción. Para el caso de tomar los datos o registros en campo, hay que tener planillas, eso es bien importante. En este caso, estas planillas deben estar diseñadas para permitir un fácil registro de la información. Aquí te comparto un ejemplo del registro para aves de postura. En este caso, vemos que está dividida en cuadros por semana.
Se estima que por cada mes tenemos una semana, o sea, en la primera semana de ese mes tenemos información de la producción de huevos, la oferta de alimento, la mortalidad que existe y los descartes, ¿no? Que aquí está claro la planilla, como lo comenté anteriormente, que está separado lo que es mortalidad y lo que es descarte, porque son eventos muy diferentes. Y cada evento, de acuerdo a la proporción que se genera y a las metas de producción que existen o se establecen en cada grado, entonces podemos evaluar si vamos bien, si vamos mal, si está acorde a lo que se espera y al manejo que se aplica en cada área de la producción. Eso es bien importante. Igualmente aquí tenemos lo que son observaciones. Estas observaciones normalmente son eventos que están fuera de lugar, que suceden en algún momento y hay que registrarlo porque eso puede afectar o modificar la respuesta productiva. Es bien importante que cada granja debe tener sus planillas de campo, dependiendo del tipo de sistema de producción, si son pollos de engorde, si son gallinas ponedoras, si son cerdos. En este caso hay un ejemplo de una planilla que se utiliza en caso de cerdos. En este ejemplo específico tiene que ver con el área de cerdas lactantes. Entonces aquí registramos todo lo que sucede desde el momento del parto, fecha del parto, cuántos animales nacidos vivos hay, cuántas momias, qué peso hubo al nacer, cuál es la identificación de la camada, si se aplica una identificación de la camada, las crías o cuántos animales van creciendo. Eso es básicamente lo que es maternidad, ¿no? Una vez se anota la fecha del destete, hay mucha información que se aplica y es bien importante que las planillas que se tienen en campo permita tomar registros de manera sencilla y que luego que eso pase a la fase de oficina sea bien sencillo entender la información y manejarla para llevarla a los programas informáticos. Como aquí tenemos, ejemplo, hay que tener programas para manejar los datos, ya sean programas especializados como que es para el área de producción porcina, o tener datos o programas sencillos, simples como hojas de cálculo. Una hoja de cálculo podemos adaptarla fácilmente para manejar la información, los datos que sacamos de ese registro, y ahí mismo, de acuerdo a cómo se planifique o se organice esa hoja de cálculo, se puede también analizar la información. Pero en todo caso es bien importante que exista una herramienta en la unidad de producción, la cual nos facilite el manejo de los datos y a su vez el análisis para tomar decisiones constantemente. Por otra parte, es bien importante que esos datos, esa información, los programas que estamos utilizando, podemos permitir aplicar la tecnología, utilizar la tecnología a favor de la empresa, de la granja porcina o avícola, donde se pueda vincular la información que está en una computadora en la granja con un teléfono que puede tener un técnico o el dueño de la empresa o un asesor o en una tablet. Lo importante en este caso es que se pueda vincular toda la información, porque si yo estoy en algún momento fuera de la granja y deseo revisar cómo van los resultados productivos, cuánto fue el peso al nacer o al destete de un grupo de cerdos, o cuánto fue la conversión de alimentos de unos pollos de engorde en esta semana, yo puedo revisar esa información, o el granjero o el productor puede revisar la información en cualquier momento, en cualquier lugar, en un tiempo real. O si no es un tiempo real, o por lo menos en un tiempo más cercano a la realidad de lo que sucede en los eventos en esa unidad de producción. Entonces, así llegamos al final de esta segunda clase, donde como consideraciones finales tenemos que la identificación es un punto inicial muy importante. Recuerda que si no tienes identificados los animales o los galpones o las líneas de jaulas que tienes en las gallinas ponedoras o codornices, no puedes arrancar efectivamente un proceso de registro de información o de datos en la producción. Creo que nos ha permitido un poco poder entender con más claridad, ¿no? Lo que necesitábamos acerca de control de registros. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. Ya. A ver, vamos a ver un ratito esto. Ya. Bien, vamos a ver un poco de lo que son las instalaciones porcinas. O sea, vamos a hacer un repaso porque en cada clase se ha estado dando lo que es las instalaciones porcinas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya nosotros vamos a entrar a lo que es el manejo de la parte sanitaria. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el tema de bioseguridad también tiene mucho que ver con el tema de lo que son instalaciones, ¿ok? Aparte del manejo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que son las instalaciones. La próxima semana vamos a arrancar con lo que es básicamente todo lo que es la parte sanitaria y empezamos con las exposiciones ya de los temas sobre enfermedades, ¿ok? Ya, entonces, viendo nosotros el tema de las instalaciones, ¿creen ustedes que las instalaciones influyen en el tema de costo de la producción? ¿Qué dicen? ¿Influyen o no influyen? ¿Tendrá algo que ver? Considero que sí, profesora. Por ejemplo, tengo un Pues, espacio demasiado amplio, tal vez no lo estaría aprovechando bien porque podría crear más porcinos ahí, pero también si no, no invierto necesario, por ejemplo, en el área de maternidad y no tengo claro. las instalaciones para evitar el aplastamiento, ahí tengo que perder bastante. Exacto, muy bien. Claro, las instalaciones y el equipamiento de las granjas porcinas, ¿no? Sobre todo las que estamos hablando en confinamiento, ¿ah? Estas van a jugar un rol muy importante en lo que es la crianza comercial de los cerdos, ¿ok? Porque va a influenciar directamente en lo que es el tema de rentabilidad, su diseño, su construcción, ¿no? Va a formar parte de un proyecto o de un programa que nos va a permitir a nosotros poder ir desarrollando y creciendo dentro de lo que es, ¿no? Según los recursos económicos con los que contemos y también según la disponibilidad de terreno que nosotros tengamos. Recordemos que el tema de las consideraciones que nosotros le vamos a dar a lo que son las instalaciones tiene que incidir específicamente en el bienestar animal, también en el impacto sobre el medio ambiente, en la funcionalidad y en la economía que se tenga, ¿ya? O sea, bienestar animal. Miren, a ver, déjenme ver un ratito. No sé si esto va a ser muy fuerte o, a ver. Creo que estas son cuáles. Pero quién sabe. A ver, amigo. ¿Pueden ver esto?
¿Se puede ver? Sí, profe. Mire cómo crían estos animales. El cerdo, esta es una marrana, con sus lechones. Esa es la crianza, ¿no? Ahí están los animales. Vamos a ver. Se los pongo a manera de que ustedes puedan diferenciar, porque hay gente que piensa que el cerdo es un animalito del cual pueden hacer, o sea, con el cerdo lo que les da la gana. Acá no me permite correr las imágenes. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Quieren que esto sea bienestar? Ya, ahí sí. Miren estas granjas. Es un sector donde todos y cada uno de estos son granjas porcinas, ¿ah? Cada uno de estos sitios y también viven. ¿Eh? Son las rutas, se alimentan con desechos de restaurantes, desperdicios. ¿Están viendo cómo están las condiciones de los corrales? ¿Eh? Aquí adentro hay animales, preparando sus alimentos, ¿no? Aquí están haciendo, miren, es una paila donde están cocinando acá la comida que les van a dar a los cerdos. Pero miren cómo está todo el ambiente. ¿Ah? Hay perros, hay aves de rapiña, todos se bien con parihuelas, todo el cerco, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿pensamos que eso puede ser bienestar animal? ¿Qué dicen ustedes? Las instalaciones que acabamos de ver, ¿corresponden a bienestar animal? No, porque toda instalación debe tener confort, agua, debe tener libertad de movimiento de los animales, ¿no? Y la oportunidad de que ellos puedan desarrollarse, aparte de la temperatura, la humedad, evitar la concentración de gases nocivos, se tiene que estar renovando constantemente el tema de lo que es la ventilación, ¿no? Entonces, toda infraestructura tiene que cumplir con ciertas recomendaciones, aparte de los lugares donde se va a copiar el alimento, lugares donde vamos a desechar los animales que se mueren, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver en lo que es básicamente el tema de lo que es la infraestructura de una granja. O sea, nosotros, ahí yo les he mostrado unas evidencias de cómo todavía, a la fecha, se piensa que se tiene que seguir criando el cerdo. Y no es así. No es así definitivamente. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a continuar. Bien. Entonces, nosotros tenemos que el ambiente tiene que ser confortable, para eso hay que ver dónde localizamos, cómo orientamos, ¿no? Cuáles son las dimensiones, la temperatura, que sea de fácil higienización. Las fotos que les he enseñado no tienen agua, ni siquiera para los seres humanos, pero sin embargo se han aventurado a criar cerdos. ¿Ya se imaginan cómo estará eso? Es irresistible el dolor en el tiempo de verano, ¿no? Esos son los parques porcinos que tenemos en Lima. Entonces, la gente se ha acostumbrado a vivir ahí. Imagínense el dolor de cabeza que nos produce por la presencia del amoníaco y todo. Entonces, la idea es que se críe en buenas condiciones, sobre todo por el bienestar animal, ¿no? Eso nos va a garantizar a nosotros de que vamos a hacer un buen manejo básicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La topografía, dónde se construye, cuáles son las condiciones del clima. Yo estuve en Italia haciendo un stage, un entrenamiento. Cuando me llevaron a la granja, estaba por la zona de Milano y estaba en una época de invierno, pura nieve por todo lado. Entonces, iba avanzando y llegué a un edificio, una zona que tenía un edificio, y dije, esta es la zona administrativa, y tan grande la zona administrativa. Y cuando me dice que podía bajar ya para poder instalarme, cuando me doy cuenta, la granja era vertical, o sea, era hacia arriba. No era la granja que nosotros pensamos de manera horizontal, ¿no? No era hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Primer piso, segundo piso, tercer piso, tenía como 10 pisos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la parte topográfica, ¿no? O sea, si se puede construir hacia arriba y se puede manejar, dale. Hay que ver las condiciones del clima. Si nuestro clima es muy frío, tenemos que hacer cierto tipo de instalaciones. Si es un clima cálido, pues no necesita simplemente corrales bajos, ¿no? Hay que disponer de energía eléctrica o simplemente contar con luz, que puede ser también solar. Tiene que existir, escuchaba el día viernes una conferencia en la parte avícola, porque se llevó a cabo en la MEVEA, y uno de los expositores dijo, todo se ha resuelto desde que existe Starlink. ¿Saben qué es Starlink? ¿En líneas de internet? Creo que Entel trabaja con eso. Starlink es el internet, está Satelital. satelital, que lo vamos a encontrar en todo lado, a toda hora, en todo momento, y que nos permite, es una maravilla, porque hoy en día, yo necesito enviar una evidencia, necesito el internet satelital, ¿no? Entonces, de esa manera, dijo, esto ha resuelto todo, porque la luz simplemente o la tienes de manera eólica, o la tienes a través de los sistemas de los paneles solares, o lo tienes de la compañía eléctrica, el agua la logran transportar, ¿no? En algunos casos, entonces, pero era bien complicado. Cualquier situación de servicio de comunicación, resuelve. ¿Ya? Entonces, esas cosas es importante decidir para poder obtener, contar, evaluar, sobre todo evaluar. Es como cuando nosotros vamos a comprar un depa, una casa, y lo primero que vemos, oye, ¿y líneas de acceso? ¿Está cerca de dónde? ¿Hacia dónde vamos?
cómo llegamos, porque te venden, ¿no? Según si está más cerca al centro, o está acá, entonces está alejado, o si está cerca a un parque, o sea, hay tantas cosas, entonces tú buscas un lugar de acuerdo a tus posibilidades y de acuerdo también a tus expectativas. Esto es lo ideal de un plantel en una granja. Ahora, ¿cómo diseñamos nosotros una granja? Por ejemplo, acá vemos las pozas, miren. Estamos viendo las pozas para los purines, para verter las excretas, ¿se ven? ¿Sí? ¿Ya? ¿Logran verlo? Sí, profe. Ya. A ver, por favor, quiero la atención de todos, después en el pasito están llorando, ¿eh? Ya, a ver. Ya. Entonces, ¿cómo empieza la distribución? ¿Cómo crece una granja? Lo ideal, si nosotros quisiéramos ver en línea recta, en línea recta. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Siempre lo primero que vamos a tener acá son los reproductores, o sea, gestación y los machos, ¿ok? ¿De acuerdo? Gestación y machos. Estas son, puede ser una sala donde puede estar el comedor o donde puede ser administrativo, pero acá tenemos los reproductores. ¿Listo? Y dentro de uno de estos está el laboratorio de inseminación. Luego tenemos el área de maternidad. Recuerden que ese área es un poquito más grande, ¿ok? Tenemos el área de maternidad, que siempre va a estar contiguo a los reproductores, porque de acá se traslada acá y la marrana, si no está en gestación, está en maternidad. Si no está en maternidad, está en gestación. Entonces, ellos caminan solo en esta área. Luego tenemos la recría. La recría. El engorde debe de estar alejado, o en su defecto podría estar por acá. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. El engorde es el último punto y debe de tener un acceso aparte, o sea, una salida aparte. Por lo general, el engorde aquí lo han ubicado, lo trabajan ahí, venden, hacen todo, o sea, el camión va acá, ahí se va. ¿Ya? Y ese camión debe salir por acá, no pasa por acá. La carretera viene por acá. Así, va dando la vuelta. Ya, entonces, lo ideal sería que salga y chao. Ya, no tiene acceso, el que está en el engorde no puede llegar acá donde los bebés. Tú primero estás donde los bebés y puedes ir al engorde. Y el día siguiente puedes volver a entrar por acá, salvo que te recontrabañes, te bañes, cambies ropa, todo. Pero tú no tienes gente caminando de acá y se va para acá y de acá para acá, no. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviéramos así, reproductores, maternidad, recría, engorde acá, podríamos volver a repetir otro crecimiento, otro núcleo acá, igualito, se vuelve a crecer igual. ¿Ya? Entonces, no debe haber lechones de engorde frente a la maternidad, o sea, pegados, me refiero, pegados. Acá hay más de 500 metros en esta separación. ¿Ya? Ese es lo ideal, pero no siempre se cumple. Entonces, las orientaciones, tanto para todas las aves y para cerdos, nos dice, debe estar orientado de este a oeste, o sea, simplemente por lo que estamos en este lado del continente, o sea, por donde sale el sol y donde muere el sol, para que tu galpón esté ventilado, o sea, la luz entra por acá, y cuando está por acá, te da para acá. ¿Me dejo entender o no? No podemos ir en contra de la luz, debemos de orientar los galpones donde entre el sol y sale. Esto es cuando tenemos que trabajar con cortinas, que si nosotros tuviéramos un ambiente temperado, que ahora lo tienen las aves, no, son los galpones climatizados, no interesa dónde esté, no interesa, para nada. Pero en el caso de los cerdos, que todavía estamos trabajando, o sea, en esta figura de acá, no interesa dónde está porque tiene el ambiente climatizado, me parece, ¿no? Acá pareciera que estuviera para la ventilación, por eso hay sol, entra por un lado y en la tarde el sol le da por acá. Ok. Aquí si es un ambiente, pareciera que fuera totalmente cerrado, no habría ningún problema. Pero en el caso de que nosotros tuviéramos que orientar, así de esa manera, orientaríamos los galpones. En aves es lo mismo, ¿no? Antes se agarraba un poco de tierra, de arena, y se soltaba para ver hacia dónde caía, y en esa dirección se hacía el galpón, ¿no? Eso es antiguamente. Ahora trabajamos un poco con este lado de la orientación, por dónde entra y por dónde sale. Un berraco, ya lo hemos dicho, necesita un área entre 4 a 7 metros cuadrados. Sus paredes tienen que ser altas. Nosotros trabajamos con 1,5 metros de altura, porque ahora los animales son un poquito más grandes, más altos. Entonces, un berraco tranquilamente puede saltar y puede enfrentarse a otro. Entonces, las instalaciones tienen que ser 4 metros cuando es pequeño, cuadrado. Cuando es un macho adulto de 3 años, ya estamos hablando de 7 metros cuadrados, porque es un animal gigante, de 300 por 400 kilos. Entonces, es importante que tengamos tanto una pared que pueda respetar el animal, que no se pueda parar ahí encima, porque si es bajo, el macho de adentro se para y de afuera, y ahí se trenzan. Entonces, hay que evitar eso. En el caso de las chanchillas, de las marranas, las chanchillas, ¿no? Nosotros las vamos a criar en corrales juntas. Aquí no están separadas, los comederos son separados, ellas están en corral. Miren, aquí se divide la rejilla y ahí pueden haber grupos de 8 a 10 hembras, ¿no? ¿Cuánto necesita? 2 metros, 2,5 metros cuadrados por hembra, ¿ok? En un cerdo de engorde es 1 metro cuadrado por animal. Aquí estamos hablando de ya animales que están por encima de los 135 kilos, de 135 a 160, entonces necesitan más espacio, ¿no? Y necesitan constar de comederos y de bebederos. Ahí está el corral, ¿no? Ahí hay un corral, ¿correcto? Nosotros tenemos los animales que pueden ir tranquilamente. Estas son hembras, ¿ven? Ahí están marcadas, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Aquí hay hembras, ¿ven? Chanchillas, ¿ven que las han marcado? ¿Qué significa esa marca? De que están viendo si está en celo o no. Acá tiene la característica del piso, que es un slab, ¿correcto? ¿No? Entonces, ellas van estimulándose de esta manera cuando pasa el macho. Ahí este es un corral, ellas están comiendo, aquí incluso han detectado que hay celo, las van marcando, ¿no? Probablemente ya ha pasado su primer celo, estamos esperando un segundo celo. Ya tiene su arete,
Este es un tipo de comedero canoa. Este es el parapeto que les digo, que en el caso de los machos debe ir a 1,5 metros de alto. Para las hembras gestantes, ¿no? El área es de 2,5 metros cuadrados por ser la gestante cuando está en corral, ¿ok? Pero en este caso la foto nos indica que está en jaula. Estas jaulas son individuales, son de 2,1 metros de largo, o sea, tienen 2,10. Hasta ahora están poniéndole un poquito más, porque las marranas, como suelen crecer, se puede llegar a 2,35, más o menos de largo, y 60 de ancho, para que ellas no tengan ningún tipo de problema. Los comederos son individuales y los bebederos pueden ser individuales o en su defecto, después que han terminado de comer, le sueltan el agua todo el día. Ahí podemos ver, esta es una gestación, aquí tienen los comederos individuales, ¿no? Aquí están en la jaula. Entonces, por eso digo, este animal, por ejemplo, es más pequeño, este animal es más grande, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle. Miren acá, por ejemplo, esto está mal. Esta hembra ya es muy grande para este corral, o para esta celda, para esta jaula. Entonces es preferible trabajar no con 2,10 metros, porque alguien dijo 2,10 metros, y así se pega. No, ya estamos trabajando nosotros con 2,35 metros para que el animal pueda. Esta es una pequeñita del segundo parto, entonces ella está normal, pero ya cuando empiezan a crecer hasta el cuarto parto, los animales empiezan a dañarse, ¿no? Esa es la idea de enseñarles esta foto. Entonces, nosotros tenemos para el parto, ya son jaulas individuales, que van a estar, igual acá, se hablaba de 2,10 metros, ahora podemos poner un poquito más, ¿no? Es una jaula dentro de un corralito, así como el corral de los cuyes, ese es un corral donde va a ir la marrana dentro, en una jaula, y en el cual se deben de mantener los lechones, dos espacios, ¿no? Y ahí tenemos que tener bebedero para la marrana, bebedero para el lechón, bebedero y comedero para el lechón. Igualmente, se tiene que tomar calefacción, ya sea de gas, o puede ser una lámpara, ¿no? Para poder trabajar, emita calor, para el caso de las... Esta es una jaula. Esta es una jaula y este es el corral. Se habla de 2,10 metros, ¿no? Incluso se está hablando ya un poquito más, se están dando 10, 20 centímetros más para que el animal tenga más libertad. 60 centímetros es el ancho donde ella va a estar y 60 a cada lado, para que los lechones tengan la libertad de poder correr dentro de la maternidad. ¿Ok? Esto es una gestación, ahí está mucho mejor distribuida. Las hembras tienen el piso ranurado para evitar la humedad, entonces esto se lava todos los días, se les baña a ellas, ¿no? Bueno, cuando es invierno, en el invierno se jala el guano y se trata de mantenerlas limpias. Se ven los animales que están limpios. Esto es una jaula que está en la maternidad. Esto es el piso que nosotros vemos acá. Pero por debajo existe una caída. En este caso la caída es hacia adelante y acá adelante va la canaleta, en algunos casos es hacia atrás. Debería ser, el efluente debe de correr hacia atrás. Yo no recomiendo hacia adelante porque tenemos la canaleta de las heces y todo y la comida acá. Entonces nosotros volteamos la jaula. ¿Ok? Igual, entonces el efluente caería detrás, ¿no? Entonces de esa manera se trabaja. O sea, hay un falso piso debajo de la instalación de la jaula del parto. Acá se ve mejor, ¿ven? Por acá está la canaleta por donde van a pasar las heces. Y todas estas se van a concentrar en otro lado, ¿no? Esta es una jaula ya de maternidad. Aquí hay 60 centímetros de ancho. Esta es un poco chica, la jaula ya le va quedando chica, ¿no? O tal vez que ella se ha echado muy atrás. Pero los lechones tienen todo este espacio. Esta es la campana de infrarrojo, aquí es donde van a calentar. Ellos corren, ahorita se ve pequeñito, pero cuando empiezan a desarrollar pueden correr de un lado hasta el otro lado. Tienen 60 centímetros acá y 60 en el otro lado, ¿no? Ahí está, para poder entender cómo es más o menos una jaula, la jaula del parto. En algunos casos utilizan cajones para poder abrigar a los lechones, que también están colocados dentro de la paridera. Hay otras distribuciones que son diagonales. Yo no comparto esta porque el calor está frente a la cabeza de la marrana. ¿Y esto por qué? Porque lo han puesto de manera diagonal. Entonces, diagonalmente la parte debería ser al revés, ¿no? La campana debería estar acá y en forma recta, para evitar, porque ahí la marrana no come, se estresa, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, esto de las jaulas es bastante antigua. Acá en el Perú incluso hace muchos años había una fábrica de aceros, que ahora ya se dedica a hacer instalaciones, ya no vende fierros para construcción, sino instalaciones para cerdos. ¿Ok? Entonces, también se pueden criar, ¿no? Por el tema de bienestar animal, se pueden criar los animales ya no en jaulas, sino los van soltando. Por ejemplo, esta es una vista de una maternidad, ¿no? Ahí está, se ve bastante amplio, miren las marranas, o sea, tienen bastante espacio, son jaulas ya más, un poquito más modernas y donde tienen más espacio para los animales. Entonces acá no aplasta, el animal puede desplazarse tranquilamente. Aquí le ponen un tope para evitar de que ella se siente atrás y mate. O sea, ella también se desplaza, pero no por todo lado, ¿no? Para evitar la aplastación. No se le escucha, profesora. Sorry, ya. Entonces, aquí también vemos los registros, ¿no? Vemos los registros de cada hembra, cómo se tiene. Estos tubos son para la alimentación que ellas tienen. A cada uno los van alimentando de manera automatizada, ¿no? Entonces, pero ahí hay también un tema, no todas las hembras comen, o sea, cuando corre el riel, les da, pues, 6 kilos a todos. De repente no todos comen 6 kilos. No, o sea, hay varias, tiene su pro y tiene su contra. Pero bueno, la idea es que toda crianza esté inmersa en todo el tema de lo que es el bienestar animal también. ¿Ok? Entonces, el corral de parto, aquí vimos de una longitud, ya no es de 2,10, sino de 2,40, un ancho también de 2,40, esto es de toda la paridera, todo el cuadrado, que puede ser en forma diagonal,
¿Ve? Acá está de manera diagonal. La cosa es que el animal tenga también, no tanto en jaulas, pero acá está confinada a un espacio sola, ¿no? Acá también, sola. Entonces, los lechones tienen su espacio acá, entonces ellos cruzan. Pero esto requiere un poquito más de espacio. Entonces, de esa manera, ¿no? Ese riel del parto es de 1,30 m, que es esto de acá, ¿ok? Un ancho, ya no le dan 60, sino le dan 62, una puerta trasera de 70 centímetros, que es lo que se va a ir tratando de ir viendo y mejorando. Ahora, si se dan cuenta, todos son tubos metálicos lisos, no rugosos, porque los rugosos crean heridas, ¿ya? Entonces, cuando se habla del swap, ¿no? Ya no se quiere poner en jaulas, entonces le ponen en espacios, en corralitos individuales de 3x2. Entonces, esto de acá hace de que la marrana pueda tener. Esto es en Europa, ¿ok? Acá tenemos corrales de destete, o sea, que son las jaulas, no se le dice, bueno, se le dice jaulas de destete, otros le dicen corrales de destete. Lo hecho es que está encima, ¿no? De lotes entre 15 a 18 animales, no más, porque después empiezan las complicaciones. Les dan cerca de 45 metros cuadrados, .45 metros cuadrados por cerdo, según eso es lo que sacamos, si criamos 15, criamos 16, 18 animales. Los pisos tienen que ser ranurados, la dimensión para cada animal, el espacio que necesita es de .30 metros cuadrados, .30, ¿no? Tiene un comedero, un bebedero. Ahí tenemos, por ejemplo, ese es un destete gigante, ¿no? Y los corrales pueden ser mayor, incluso, mayor cantidad de animales. Pero no, casi nunca pasan de los 20. Debe haber una división acá que no se está notando, ¿no? Entonces, de esa manera se crían los cerditos, ahí no hay humedad porque abajo está el falso piso, y de esa manera se controla. Y ahí la foto que acabamos de ver es de un destete que está ya para terminar, ¿no? Ya no tiene campanas. Entonces, en el engorde, ya hablamos ahí sí de corrales, pisos de cemento, con paredes, ¿no? De 1 metro de alto, en el engorde, ¿ya? Y con cuánto, una vez que bajamos, o sea, acá estamos por terminar el destete. Parece que estos ya no son bebés, ya están en sus 20 kilos, o sea, 10 kilos más se van. Y van a bajar a corrales. En esos corrales se va a requerir, para empezar, 0.6 metros cuadrados para empezar, no para terminar el engorde, para empezar, ¿no? Y en el área de desarrollo, pues ellos ponen 3 dimensiones, o sea, 3 tipos de corrales, uno que va con 0.60, otro con 0.70 y el otro con 1 metro, si va a salir a 90 kilos. Si es un engorde mayor a los 90 kilos, le tienes que dar 1,20 m. Y siempre con una inclinación de piso para que caigan las heces, ¿de acuerdo? Aquí más o menos tenemos corrales de engorde, ¿no? Claro, este es un solo corral, entonces los animales entran por acá y se dirigen acá están los comederos, que no es muy usual tener un solo corral, siempre trabajamos con más. Esto de acá, el área de crecimiento, que también, o sea, es el mismo destete, pero más grande. Este es un engorde, que no tiene cemento. Ellos han hecho las divisiones de fierro. ¿Y por qué las han hecho de fierro? Porque ahorran más espacio, el costo casi sale lo mismo, pero ahorran espacio en vez de hacer paredes y pueden meter más animales. Ahora, este es un riesgo, ¿no? Acuérdense que todos los animales que están en esta zona son casi contemporáneos, mejor dicho, contemporáneos. Para que tener todo dentro, todo fuera. Recordemos que si tenemos 10 madres que han parido, necesitamos corrales para 100 lechones, mínimo. ¿Ya? Por eso es que se ve bastante cantidad. Este es el parto solamente de unas cuantas hembras, multiplicado por 10 cada hijo, ¿no? En algunos casos por 11, mejor dicho. ¿Ok? Ahora, eso de acá no corresponde, este es corrales para engorde, no, este es una gestación. Esta es una gestación. Voy a cambiarlo. Las medidas, ¿cómo están? ¿No? La categoría, cuando se cría hasta 100 kilos, entonces nosotros podemos dividir los animales en bloques de 10 animales y sus medidas serían 3 por 3.3. O sea, le damos hasta 1 metro cuadrado cuando vamos a engordar hasta 100 kilos, pero queda sin agua. Normalmente trabajamos con 1.2 y a 1,20 m por animal. Porque 100 kilos puedes meter en invierno, pero no en verano. Entonces, tenemos acá, igual, cuando son hasta los 60 kilos, 0.6. Pasando la finalización hasta los 100 kilos, puede ser de 1 metro. ¿No? ¿Ok? 40 kilos, para lechones de 40 kilos o cerdos de 40 kilos, igual 0.45 y mayores a 1 metro. Área requerida de animales por corral. En el caso de la maternidad, ¿no? Diseño sólido, granulado. Estos son los pisos. Los pisos. No hay de repente mucha diferencia, pero sí tenemos pisos. Ahora, se puede crear chanchillas en pisos granulados, ¿no? Cerdas de reemplazo en pisos granulados casi no se colocan para evitar lesiones en las patas. Ya cuando son animales grandes, sí. ¿De acuerdo? Cuando son animales grandes, sí. Entonces nosotros tenemos en maternidad, ¿no? Si tuvieran un corral de lactancia, hay que darle 5 metros cuadrados a cada uno. ¿Ok? En la gestación, entonces está en corrales. 4 metros, de 4 a 7 metros en el caso del berraco. Cerdo en crecimiento, lo que les decía, de 1,20 m hasta 1,60, pero ya es mucho, 1,60, 1,20. Corral, el destete 0,35, el inicio, el desarrollo, son etapas. Yo pongo destetados y engorde, así de simple, nada más. Destetados y engorde, pero les pongo toda esta información porque no todas las granjas lo manejan así. ¿Cuál es la temperatura que hay que buscar? Tiene que ser una temperatura confort, ¿no? O sea, una temperatura ambiente que se pueda trabajar con los animales. Cuando la temperatura es muy baja, en el caso de los lechones, necesitamos darle calefacción, ¿no? Entre 30 y 33 grados centígrados, en algunos casos 32 grados centígrados, pero pasa por encima de los 30 grados centígrados. Escuchaba yo, y lo voy a poner en prueba, de que no siempre la temperatura que está acá, que nos dice el termómetro, es la que tiene el animal. En el caso de los pollitos bebés, no es así. La temperatura, hablo de incubadoras. En las incubaciones, los pollitos bebés en el ambiente tienen una temperatura y ellos están por debajo. Entonces, siempre lo correcto debería ser, que nosotros midamos la temperatura rectal del lechón para ver si está en esa temperatura
y comparemos con la temperatura del ambiente. Entonces, para saber, porque la temperatura del ambiente puede estar, ok, estamos en 30 grados, y acá abajo hay corriente de aire y el lechón sigue enfriándose. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La temperatura, acá la hemos visto, cuando son lechones, 32 grados, 28, y de ahí va bajando, 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 hasta establecerse en unos 16 grados, por, para poder hacer un crecimiento normal, ¿no? Esa es la temperatura óptima. Ahí vamos viendo nosotros cómo vamos quedando, cómo vamos alcanzando la temperatura según el tamaño del animal. Y también hay que ver, no solamente eso, sino hay que ver en qué época estamos, ¿no? Los muros, también hemos dicho, los cerdos en crecimiento en el engorde hasta 1 metro. En el caso del berraco, 1,40 m, 1,50 m, porque esos son saltarines. Parece que no saltaran, pero a la hora que quieren pelear, saltan. Este es un corral, este es un comedero canoa, ¿no? Este es un corral que puede servir para, ya sea para chanchillas, puede ser para incluso para una marrana, pero habría que abrigar para utilizarlo si estuviera con crías. El piso puede ser cemento sólido, puede ser rejilla, o puede ser slats, que son las rejillas plásticas, ¿no? De 3 a 4% de caída. Este es un slat. Cuando es slat, no tiene que tener caída, porque por todo lado va a filtrar la micción del cerdo. Ahora, en este slat significa que está acá, pero en estas calles, o sea, se hace lavado de piso. La gente entra con las mangueras y van lavando a presión. Me llama la atención, por la foto se ve que es bastante ancho, pero en realidad no es tan ancho, ¿no? Entonces en las calles van lavando, porque si no se llena de amoníaco y el cerdo le da neumonía. Entonces siempre se tiene que estar lavando constantemente, ¿no? Entonces acá tenemos, estos son pisos ranurados, igual en este engorde le meten agua, bañan y el animal se va a secar inmediatamente, pero siempre se tiene que estar viendo los comederos, pueden ser automáticos o pueden ser de canoa. Estos son comederos, ¿no? Que se les va dando, en este caso no es automático, le echan ahí a los animales, ¿ok? Ya, después, ¿qué más tenemos? Ahí en los comederos automáticos, igual, eso depende. En todas las edades se puede poner comederos automáticos, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay que medir cuántas bocas entran, o sea, la dimensión del comedero, las especificaciones se los da el vendedor, ¿no? Cuántas bocas entran. Por ejemplo, si son de 4 a 6 animales por cada espacio, entonces tú calculas, si tengo 20, entonces compro un comedero. Preferible es que no peleen los animales, siempre se pone un poco de más, para que ellos puedan mostrar comer. Entonces ellos se van acercando, comen, están dispersos, por ejemplo, acá se ven un poquito hacinados. Son animales muy grandes para el espacio que tienen, ¿no? Ya les debe faltar poco para la venta. ¿Ya? Entonces ahí le van llenando los comederos, ellos comen, luego se van a dormir, luego se levantan y así, ¿no? Entonces eso es importante, que se tenga diferentes tipos de comederos, como ustedes están viendo, comederos tubulares, comederos lineales, comederos de cemento, que también podemos hacer, canoa, ¿no? Eso de ahí, a ver, vamos a ver, este es el diseño del comedero, siempre va ovalado para que no se quede el alimento ahí, no se apermase. Estas son las rejillas por donde entra la cabeza del cerdo, que son de 30 centímetros para que puedan entrar y comer tranquilamente, ¿no? ¿De acuerdo? Y estos son los ángulos, o sea, acá hay una división, más allá hay otra y otra, esto entra acá. Entonces los comederos son como una sequía, así son los comederos, pero ovalados. Ahí está, esos son los comederos. Tiene que ser ovalado para que no se desperdicie el alimento. Son chanchillas, están marcadas. ¿Okay? Entonces, de los comederos, ahí está la dimensión de los comederos para lactantes, de qué tamaño tienen que ser, ¿no? Cuál es la profundidad, todo está estudiado y todo está demostrado cómo se puede repartirlos para que no tengan competencia entre ellos. Igualmente se hace los bebederos. Ahora, no se trabaja mucho con bebederos de cemento, sino con bebederos automáticos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el de cemento tienes que llenarlos y tienes que vaciarlos para echarle su comida y el cerdo necesita estar tomando agua constantemente. Entonces se trabajan principalmente con los chupones. ¿Dónde tiene que estar? ¿Cuál es la altura de este bebedero? Es a la altura del hombro, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluso está demasiado alto, pero el cerdito ya está grande, ¿ya? Para que pueda tomar. O sea, tiene para estar un poco más grande. El bebedero puede quedar a esta altura y normal, pero son corrales que ya ellos van a permanecer durante el tiempo hasta que se vendan, entonces por eso que lo tienen ahí, ¿no? Esos son los bebederos, chupeta, chupete. Nosotros le llamamos chupón. ¿Ya? Y eso tenga mucho cuidado, porque por ejemplo yo veo en los exámenes, en las SM me emplean terminología que se nota que lo están sacando de la IA. ¿Ya? O sea, empleemos el lenguaje que utilizamos en la clase. Eso me demuestra a mí que están atentos, que están haciendo bien, ¿no? Hay bebederos recontra sofisticados, este es un bebedero de plato que evita que se desperdicie el agua, ¿no? Y el cerdo igual puede tomarlo. Este es un bebedero de cuchara, ¿no? Igual, o sea, ¿para cuánto alcanza cada bebedero? Para más o menos 10 animales, entonces saca 12, 10. ¿No? Esta es una marrana. Cuando hemos visto que la presión de agua depende de la cantidad de animales adultos, es 2 litros por minuto, y a esto es lo que vamos, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones para el bebedero. Número de bebederos por corral. El berraco tiene que tener uno solo. A la altura, casi a 75 centímetros, que es el hombro, ¿no? Su flujo en 1,50. Gestantes, bueno, acá pone hasta 2. Si estamos en verano, el berraco necesita tomar más agua. Por eso siempre se trabaja con 2 litros por minuto de agua. Y después todo el resto entra con medio litro, y en el engorde también para 2 litros, 1,5 litros, ¿no? Entonces, eso es importante. Siempre tenemos que tener un área, no solamente de los corrales, sino tenemos que tener un área donde nosotros podamos hacer cumplir con lo que es la bioseguridad, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, para poder proteger y garantizar el cordón sanitario de esa granja. Entonces, a veces nosotros le echamos, ni siquiera tenemos rodaluvio, sino un poquito de agua, y eso no es correcto. O sea, nosotros tenemos que hacer una buena desinfección, tenemos que hacer que el carro
pase por una ducha, esto sí garantiza que realmente, pues, y es más, o sea, se ducha todo el coche. Y quien está dentro tiene que ducharse también. Y no puede subir al carro hasta que termine de hacer la visita. Si sube al carro, ya se tiene que ir. ¿Por qué? Porque adentro no lo hemos limpiado. Entonces, de esa manera se trabaja, ¿no? Entonces, hay que controlar también los programas de roedores, de vectores, de moscas. Siempre hay que estar controlando. Por eso es importante que nosotros llevemos un registro. Y se encontró, el otro día preguntaba, ¿no? Y dice, ¿y cómo están en la granja? Sí, se ve, hay unos cuantos. Eso no es una respuesta técnica. Hemos visto a tal hora una rata en el día. Eso nos alarma, porque normalmente ellos son de conductas nocturnas. Entonces, si hay una sobrepoblación, los vamos a encontrar de día, ¿no? ¿Y a qué hora? ¿Y dónde? ¿Y cómo? O sea, todos esos detalles nosotros necesitamos registrar para poder evaluar. Y justo están haciendo lavado de corrales, ¿ve? Todos los días, ¿no? Entonces se tienen que lavar, por eso que los chanchitos están bien limpiecitos y todo. Y tenemos que garantizar que se ventile y que se seque, porque si lo dejamos todo mojado, uy, los cerdos le da neumonía el amoníaco. Le da neumonía el hecho que no se higienice, ¿de acuerdo? Ahora, la higiene personal, no podemos entrar a una granja sin bañarnos, ¿ok? Claro, por eso es que andamos restringidos nosotros también en las visitas, porque nadie nos quiere, por el tema que llevamos y traemos enfermedades. Entonces, eso es importante considerar. Ahí están, justo lo que yo les decía, cómo hacer la distribución para hacer un crecimiento adecuado en el caso de una granja. Empieza con los reproductores, la maternidad, la recría, el engorde, y acá está el embarque, la salida de la granja, y se van. Y si yo quiero crecer, hago otro módulo acá al costado. ¿De acuerdo? ¿Vamos? ¿Se entiende, por favor? Sí, 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 profe. Esta parte que estamos adelantando. Ya terminamos. Y bien. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. Vamos a ir dejando también lo que es el tema de... ¿Qué nos falta acá? Vamos a cerrar esto. Instalaciones. Instalaciones de nada. Esta que nos falta. Ya. Vamos a ver cómo va esto. Esto creo que es... Y ya. Rapidito. A ver. Uy. Ya. A ver. Vamos a ver el tema de instalaciones para luego poder dejarles. Tenemos los grupos hechos, van a cambiar en los grupos para poder hacer las exposiciones. Voy a dar los temas. Las exposiciones son semanales, porque tenemos que hacer seminario, y la siguiente semana evaluamos sobre esos temas que estamos exponiendo, ¿de acuerdo? ¿Están escuchando, chicos? Sí, profesor. Ya. En cuanto, para terminar con la parte productiva, entrar sobre la parte sanitaria, nosotros necesitamos entender cómo sacar los costos de producción para que podamos ver y decir, oye, sí, eso acá es rentable, ¿no? Si podemos criar o no podemos criar, o cómo calcular. Normalmente nosotros vamos a sacar los costos de producción dependiendo el rubro. O sea, va a ser la valoración que nosotros tengamos que darle de todos los gastos a estos animales. Ahora, ¿quién paga el alimento de la granja? O sea, me refiero, ¿cómo recupero yo ese alimento? Fíjense que ya. Todo se le carga a los cerdos que se va a vender. ¿Me están escuchando? O sea, todo el gasto que tiene. La alimentación de la madre, o sea, de este lechón. No estoy hablando de la compra de la madre. O sea, todo lo que le compete a él. ¿Desde dónde le compete? Desde la gestación de la mamá, o sea, la inseminación, la gestación, el parto, ¿no? Hasta ahí le toca toda esa campaña cubrir a este lechón. Pero no es solamente eso. Vamos a hacer 2 ventas nosotros, 2 ventas al año por cada lote de marranas. O sea, esta marrana pare ahora y yo voy a vender. Para yo poder recuperar esa plata van a pasar 6 meses más después de que ha nacido. Entonces, o sea, como si fuese 6 meses más después que ha nacido el cerdo. Entonces yo voy a tener 2 ventas al año, pero nosotros le grabamos todos los gastos que significa de esos 6 meses a este lote. Al otro lote que viene, los otros gastos de los otros 6 meses. Para poder entender mejor. Tenemos costos de producción, tenemos costos de administración y también se considera costos de comercialización. ¿Ok? Por lo general, de la comercialización y venta ya no se está jalando como un costo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Un costo está previsto, un gasto no. Se tiene que hacer sí o sí. Por ejemplo, se malogró la camioneta, ese es un gasto, no es un costo. El mantenimiento de la camioneta es un costo, porque está programado. ¿Me dejo entender o no? ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos hablando de la parte financiera? ¿Ya? Sí. Ya, entonces, este es un costo. Un gasto administrativo, porque sí o sí se va a tener que hacer, ¿no? Que no le correspondería al cerdo, pero se realiza el gasto. Y en el caso del gasto de comercialización, no siempre se considera, porque yo entrego a tamal y ahí se acabó, no tengo que hacer ventas ni propaganda ni cosas por el estilo. No siempre se da. Continuamos. Entonces nosotros, durante todas las etapas, vamos generando costos. Recordemos que el 70% de los costos es la alimentación. Mi mayor, como les digo, mi mayor porcentaje acumulado en la inversión va a ser en la alimentación, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿cómo calculo yo el costo? Dice, posteriormente, en base al costo total, cuánto me ha significado tener toda esa campaña, y al peso vivo, cuántos kilos estoy vendiendo por cada cerdo, 90, 100 kilos, es lo que yo voy a sacar. O sea, ¿cuánto me da la venta de estos cerdos? Y luego yo resto todo lo que he invertido y de esa manera voy a sacar la rentabilidad, ¿no? Ahora yo puedo tener diferentes tipos de crianza y en todos debería de aplicar yo los costos de producción. Por ejemplo, ¿no? Dice, tenemos una granja que tiene 120 hembras, el 32% son reemplazos, este es un ejemplo. Ellas tienen 2.3 partos por año, ¿no? Y tienen 12 lechones destetados, un macho reproductor, compra de semen, que me cuesta 4 soles, total de lechón, ese por volumen, ¿no? Un peso de lechón, ya. Este costo de producción, estamos haciendo el cálculo no como venta de cerdos de 100 kilos, sino se va a vender lechones para Navidad, por decir, ¿no? Animales a los 50 días, o si no, simplemente vendo los lechones para que otros lo críen. Así está hecho este cálculo, ¿no? Entonces, dice, se involucró a todos los costos que forman parte del proceso de producción. O sea, yo voy a calcular lo que gasto solo en 50 días. ¿Así está? ¿Correcto? Ya. Entonces, vamos a ver qué cosas hay. Ahora, el rubro se considera eso, el consumo de alimento, ¿no? Durante esa etapa. Recordemos que el alimento más exquisito que tenemos que darles cuando son bebés, porque tienen que alimentarse con suero, ¿no? Una vez que se desteta, el alimento es medicado, ¿ok? El alimento es medicado, por favor. Un minutito, muchachones, un minutito. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, los animales de 7 días, de 7 a 14 días hasta los 21 días, ¿cuánto alimento han consumido? Hacen un total de 78 soles con 68. Recordemos, ¿no? Acá ustedes van a tener la paciencia de revisar cómo está hecho este cálculo, está hecho hace un par de años, está con soles, no con dólares. Voy a cambiarlo a dólares para no perder la vigencia. Entonces, los lechoncitos de 7 días con un peso de aproximado, ¿no? Un peso vivo de 5 kilos hasta los 15, hasta los 21 días tiene. A ver, perdón un ratito. Este es un acumulado, no está bien. Séptimo día, 2.3, hasta 5 kilos van a comer, 14 días, a 6.5 kilos. ¿Ok? Entonces hacen un total kilo por animal. Entonces estamos hablando de lote. Por animal, estamos hablando de 40, o sea, estamos hablando de más o menos medio kilo, 600 gramos por animal. Entonces estamos haciendo acá. ¿Qué tipo de alimento come? Un preinicio, todos son preinicios, hasta el día 28, ¿no? Hasta el día 28. Entonces ahí está el consumo total acumulado hasta el día 28, 16.8 que tenemos acá el consumo acumulado de alimento con kilos, que nos sale a 4.5 soles el kilo, porque está comiendo alimento peletizado, medicado, entonces me sale un total de 78.68 soles acumulados, o sea, hasta el día 25, ¿no? 21, perdón, hasta el día 28, ¿no? Nosotros tenemos esto acumulado, ¿de acuerdo? Es un gasto que está acumulado. A ver, un minuto. Ya. Luego, nosotros vamos agregando. ¿Durante qué otro gasto le agregamos? O sea, no solamente es el alimento del lechón. El lechón cubre con el alimento que tuvo la mamá durante la gestación, la lactación, durante los días de vacío, ¿no? De toda esa campaña, durante toda esa campaña, esa camada de lechones va a cubrir con un costo de 58 soles más, que va a ser acumulado por el gasto total, ¿no? Ese costo total de alimentación por etapa, esta es la etapa y a ese le corresponde 58 soles más. Luego, nosotros vamos a ver qué gastos o qué costos de sanidad hemos tenido, ya sean vacunas, materiales y todo lo demás. Recordemos que se le aplicó hierro, recordemos que a la madre se tiene que vacunar, el lechón igual. Entonces, en estos costos también se logra sacar todo el consumo que se ha tenido y se divide entre el número de camada y nosotros dividimos eso estamos sacando el costo por lechón. O sea, todo lo vamos a ir sacando por lechón. Nos sale un costo de 1,78 sol más. Luego tenemos en cuanto a vacunas y antiparasitarios a la madre, a los lechones, y todo eso nos hace un total de 9 soles, ¿no? Y lo vamos sumando. El costo de sanidad equivale a 1,78 más 9 soles antiparasitarios, más 1,76 que es la medicación de los lechones, total por lechón en esa campaña hasta esa fecha de su venta es de 12 soles. Ahora, también la madre fue inseminada. Entonces, ¿cuánto significa esa inseminación de la madre? Ahí tenemos el semen, el dilutor, el agua bidestilada, la pajilla, el frasco, la bolsa. La dosis me sale, ¿no? En 1,84. ¿Cuánto significó la mano de obra para atender? Ahora, hay un encargado, ¿no? Esto también es bastante caro, porque hay un encargado, hay un médico que solamente hace visitas y que por cada visita cobra 200 soles, ¿no? Personal del área de reproducción, que es el personal que insemina, el personal que atiende en maternidad, el personal que atiende en recría, hay un guardián, y esto de acá, ¿a cuánto corresponde? Sale total 19.25. Los materiales que fueron utilizados para el manejo, ya sean materiales directos o indirectos, ¿no? Yo necesité comprar una escobilla, un balde, una manguera, una mochila, todo, se le graba también al lechón de 0.23. Los equipos que se han necesitado para el escolpillado, el tatuado, ¿no? 0.005. ¿Por qué? Porque esos equipos se deprecian, o sea, no es que yo voy a utilizar por cada lechón y a la basura, no. Es un equipo que he comprado durante un año, entonces eso lo divido entre 12 meses y eso es lo que le grabo, por eso es que sale barato así. Ya.
Tengo también materiales de trabajo, los uniformes, las botas, todo eso igualito. El uniforme lo voy a utilizar durante todo el año, entonces me va a entrar en la campaña. A mí, ¿cuántos partos voy a tener? Uno mensual, entonces divido entre 12 y eso es lo que le voy a aplicar al lechón. ¿De acuerdo? Costo de suministro de servicios, si pago, si la granja paga luz, agua, desagüe, qué cosa es lo que paga, entonces eso también, y eso depende cómo se maneje la granja, ¿no? Entonces el costo de servicio, luz eléctrica, agua y desagüe, no, están considerando también ahí 600, en el caso de teléfonos, combustible, todo eso nosotros tenemos que ir sumando y dividiendo entre la cantidad de animales que tengo, ¿no? ¿Por qué lo está sacando así tan bajo? Porque tenemos 120 madres por 2.3 partos por año, y a uno de esos, o sea, a la cantidad total de lechones que se ha tenido es que se divide en gasto, por eso nuestro dice costo total es 8.040, ¿no? Entonces, costo de suministro lo está dividiendo por animal, entonces, ¿cuánto sale por lechón? Se va dividiendo. ¿Ah? No es que se inventa la cifra, no. ¿Cuántos animales tengo en total? ¿Cuántos espero yo tener? Y de esa manera voy sacando. ¿De acuerdo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Cuántos partos hemos tenido? Tenemos 120 madres. Por 2.3, ¿cuántos partos hemos tenido? Calculen. 120 madres. Por 2.3, ¿cuánto es? 276. Ya, partos. Por 10, póngale. O sea, por 10, porque ya esos son los que se va a destetar, ¿no? Por 10 voy a tener 2.760 lechones. ¿De acuerdo? ¿Entiende? Ya. Entonces, todo el gasto que yo saque, o todo el costo que yo saque, si es mensual, o sea, saco el gasto anual, por ejemplo, la planilla. La planilla dividida entre 12 meses, que es un mes cada que se va a pagar. Ya, ese 12, por ejemplo, mi planilla sale 100.000 soles. O, perdón, vamos a poner así, 120.000 soles al año. 120.000 entre 12 me sale 12.000 soles mensuales. Esos 12.000 soles mensuales los voy a dividir entre, ¿cuántos lechones al final voy a tener? 2.760, ¿no? Entre 2.760. Entonces, esa es la cantidad que yo voy sumando a cada lechón. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Hay costos que se hacen mensuales, hay costos que se van a hacer semestrales. Por ejemplo, el gasto de agua, luz, eso es mensual, pero lo divido entre la cantidad de lechones, ¿no? Las maquinarias, equipo, instalaciones, igual. Todo, ¿a cuánto sale el total? A 9.625. Costo por animal, ¿no? ¿Por cuántos lechones están trabajando acá? A ver, calculen, ¿con cuántos lechones están trabajando? Dividimos 9.625 entre 2.57 para que vean. Es más, están trabajando con 3.000 lechones. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vamos a ir sacando de esa manera, ¿no? Al final, la depreciación igual, porque las instalaciones o los equipos no se compran por campaña, sino lo vamos depreciando por años, ¿no? Entonces, aquí tenemos también una depreciación en el caso de las marranas. Las marranas las estamos considerando por 6 años. Se empezó con 120 y luego, como hay bajas, se va a ir sacando en función a 38% más o menos, y al final se va sacando que su vida útil en 6 años va a ser de 113 animales. ¿Cuánto me sale este cálculo? Me sale 77.51, ¿ok? Está considerando la mortalidad, está viendo todo, el precio total por lechón 12.9. Al final, acá está la remuneración también del personal administrativo, de quien se considera una secretaria, un contador, que es lo que son quienes van a llevar los registros y son quienes van a hacer el cálculo, ¿no? El costo financiero. Entonces, todo eso se va sumando, incluso hasta los materiales de oficina, todo lo que se tiene en la granja, y se va depreciando y se va calculando con la cantidad de lechones. Y al final, nosotros vamos a sacar incluso los materiales de limpieza, que a veces no los declaran todo para no inflar mucho el precio, pero ideal sería ser minuciosos y saber realmente cuánto se gasta, ¿no? El costo de producción, en esto es en el gasto de comercialización, igual han puesto transporte, y otros por el lote, por la venta del lote, 0.12. Entonces, nosotros al final sacamos costo de producción en alimentación, se va a gastar 136.74. En sanidad, 12. En inseminación, todo esto por animal. Costo unitario, ¿cuánto me cuesta producir un cerdito? ¿No? Dice costo unitario, 199, estamos hablando de 15 kilos, ¿ah? ¿No? 199.79, entre 15 kilos, me sale a 13.32 el kilo. Entonces, ¿qué cosa significa lo que yo voy a hacer? Estoy haciendo el cálculo, ¿cuánto me cuesta un lechón? Yo lo voy a vender en 225 soles cada lechón, menos el costo, ¿ok? Y le están haciendo el cálculo sobre el costo multiplicado por 100 para ver la rentabilidad. Entonces, más o menos de esa manera vamos a sacar lo que es la rentabilidad. ¿Cuánto al final voy a calcular? ¿No? Hacemos el costo unitario, que es igual al costo total, sobre el peso vivo del animal. Para el cálculo de la rentabilidad, utilizo ingresos menos egresos por 100 sobre los egresos. Por eso es que acá tenemos esto. Ingresos 225 menos egresos 199, ¿no? Dividido entre el egreso por 100. ¿Ok? Y eso es cuánto es la rentabilidad. ¿Ok? ¿Listo? ¿Entendió? Ese más o menos para que ustedes tengan una idea. No estamos haciendo nosotros proyectos ni cálculos, o sea, ese es para que sepan cómo es lo que nosotros tenemos que manejar una granja de porcino, cómo se saca la renta, en todo, en cuyes, en patos, en gansos, en todo lo que ustedes quieran, en cada una de las especies tienen que hacer ese cálculo, porque si ustedes no hacen ese cálculo, están simplemente manteniendo el negocio, y es una falsa, o sea, claro, a la hora que vendes tienes la platita, pero si le echas pluma, has gastado más. Bien, no sé si tengan alguna preguntita hasta acá. Creo que tengo por acá otro ejercicio más simple, creo.
Ya. Acá, proyecto módulo de cero. Ya, a ver si me dan vamos a tomar unos 10 minutitos para poder buscarles yo el tema. Voy a responder acá los WhatsApp de quienes me han escrito para ver el tema de las exposiciones. Los grupos se mantienen, ¿no? Sí. Ya, vamos a tomar 10 minutos.
y no se van a perjudicar sus compañeros. Entonces, Samira va a trabajar con el grupo del delegado, ¿está bien? ¿Escuchó? Pero mi grupo ya está completo. ¿Tu grupo está completo? Ya, ¿qué grupo es el que El falta? grupo 5, Epistemología, ya, eso no, por ejemplo, unos detalles un poquito más elaborados, así, ¿ya? ¿Estamos? Y yo he evaluado ese tema, ¿ya? Es preferible ir estudiando de 3, ¿no? Para el parcial final, ¿de acuerdo? Para que no se... Un minuto, para... Virus, parvovirus, síndrome respiratorio